Ein Sof, la totalidad, es Dios. Pero aquí se asume Dios con la primera contradicción posible, potencial, porque en la actualidad Dios es perfecto, no tiene contradicción. No se trata de que se crea o no se crea esto, es como el esquema en sí, cómo funciona el esquema, y su sentido es lógico, no real, ni inmediato. Entonces, la primera contradicción es que la naturaleza de Dios, en tanto perfección sobreabundante, es la creación, pero no hay posibilidad de creación porque Él lo copa todo con su presencia inmediata. A partir de ahí ocurre un acto voluntario de Dios que es Titzum, que es la contracción. Con esta contracción Dios hace espacio para su creación, pero por lo tanto queda concentrado en Keter, que es la corona. Esta corona se manifiesta en Binah, que es la sabiduría, y a su vez esta se practica o se aplica a la realidad, una primera aplicación a la realidad como inteligencia. Esta es la primera trinidad que tenemos, Keter, Binah, Hokmah, exactamente. A partir de ahí, ahora mismo tendría que ver las otras, tendría que ver el esquema para poder seguir las otras, pero se conforman 7 de Keter hasta más 6 arquetipos más, que todo eso conciliado en un centro, hace un octavo arquetipo, que es diferente, la belleza. La belleza. Que es lo que provee armonía, garantiza la armonía para todo. Y de ahí va al fundamento hasta que termina en Makkur, la realidad. Bueno, pues trasladado esto por ejemplo, al panteón heleno, al panteón griego, podemos ver cómo la divinidad suprema de Zeus se manifiesta en la sabiduría de Atenea, que de hecho es hija suya, y la inteligencia, que es Apolo, que de hecho es hijo suyo. Y así precisamente, es más, la sabiduría Zeus la tiene con su propia hermana, Metis, el consejo, pero la inteligencia, que sería la aplicación práctica de esta sabiduría, Zeus la tiene con una mujer de la tierra, que es Leto, y ahí con él tiene a Apolo y a Artemis. Y entonces vemos la cooperación entre Atenea y Apolo. ¿Por qué se da esa cooperación sin ni siquiera un mito de justificación? Pues porque está supuesta, es la complementariedad entre la sabiduría y la inteligencia. Lo vemos perfectamente en la Orestía, es decir, cómo Orestes comete el peor pecado por necesidad. Él tiene que matar a la madre, él mata a la madre, y quien lo salva es Apolo, que lo lleva donde Ifigenia es sacerdotisa de Artemis, si lo lleva donde su propia hermana. Siguen los previos de la inteligencia, esta vez la inteligencia femenina, la inteligencia de la luna, lo secreto, lo mistérico, va a donde Ifigenia, y es Ifigenia la que lo lleva al juicio de Atenea, y entonces en el juicio Atenea convierte las erinias, las culpas que persiguen a Orestes, las convierte en Eumérides, las convierte en bendiciones. Si eso no es doctrina católica, no es nada en esta tierra. Así de simple, si eso no es doctrina católica, no es nada en esta tierra. ¿En qué sentido? La conversión de los pecados, precisamente en virtud de la comprensión de Dios, se vuelca sobre el pecado del hombre y lo salva. El hombre siempre salva. Cristo muere para la salvación de todos los hombres, no de los buenos. Él viene por los malos, los buenos son salvos, porque ya son buenos. Entonces, en la medida en que ningún hombre es bueno, y eso, la teología católica es muy inteligente, es increíblemente inteligente, desgraciadamente tiene toda una historia de salvajismo y corrupción, como todo sistema político, como lo tiene el socialismo que conocemos, o sea, el llamado socialismo real, como lo tiene el capitalismo. Y mientras vivamos prejuiciados por esto, no podremos acercarnos a lo que tiene para brindarnos, que es la inteligencia con que organizó la comprensión del mundo, ¿no? Que
pero como vemos, él no pasa de ser una actualización de lo que pensaban los griegos. Y me parece muy simpático que después Virgilio en la Eneida los ponga a ellos, no, Virgilio no, Dante, en la Divina Comedia, los ponga en el purgatorio, no en el infierno, porque eran buenos, pero no habían conocido la salvación por Cristo, que es el que la realiza. Todo esto es a nivel teológico, es decir, nadie esperará que Dios le pasa un email a Dante a ver si fulano es salvo o no es salvo, ¿no? Eso es absurdo, pero es precisamente la comprensión en el sentido lógico de hoy. Entonces, todo esto era para explicar la validez de la primera tríada, en tanto su valor es universal. De la primera tríada del árbol de la cábala. Del árbol de la cábala, exactamente. Y entonces, a partir de ahí, entonces cuando vemos que lo primero en el sistema Ocha y Fa es una tríada, entonces ya es maravilloso. A partir de ahí, si seguimos los estudios, vamos a ver, a culminar en lo que vendría siendo el último signo, que es Malkuth, como Yemayá. Yemayá es una divinidad que es un misterio ella misma, porque surge de otra divinidad, Olok, que tiene la misma característica que tiene Odundúa, que es hembra y macho. Es el misterio, es lo que vive debajo del agua, por lo tanto, ya no es completamente sublime y espiritual, sino la concreción más primaria. By the way, yo no sé si la gente sabe exactamente que siendo Yemayá la madre del mundo y surgiendo de Olok, que es lo que está en el fondo del mar, la vida surge del mar. Y la primera forma de reproducción fue por espora. No. Entonces, quizás esto nos sirva para pacificarnos con las distintas religiones y tratar de apoyarnos más en ellas para entender, ¿no?, lo que dicen del mundo. Pero en este caso esto se trata de la belleza de Ifá, de la belleza de Ocha como capacidad y armonía. Entonces, precisamente con Yemayá, como lo que viene siendo Malkuth, tiene lugar el mundo. Hay una anécdota o un pataquí en el que Yemayá es amarrada al fondo del mar con cadena por un batalá. ¿Por qué? Es curioso, porque Changó y Ogún, que son complementos, no son enemigos, como la gente piensa, son elementos complementarios y por tanto potencialmente contradictorios. Pero la amistad nace en un signo en que Changó y Ogún, de tanto huirse uno al otro, le dan la vuelta al mundo. El mundo era redondo para los Yoruba. De tanto huirse, le dan la vuelta al mundo, tropiezan despacio y para no caerse se abrazan. Y como Ombatala ya estaba cansado del correvidile ese, les dice, pues ahora están condenados a abrazarse y a apoyarse siempre. Y uno no puede vivir sin el otro. Esos son Changó y Ogún. Y en Ocha es sabido, el que no entra por Changó, entra por Ochún. Nadie vive fuera de estos dos hombres. No, entonces no son enemigos, son elementos complementarios y eventualmente contradictorios. Ogún como la parte de la tierra y Changó como el reino de lo espiritual. Así como Yemayá viene en la dualidad de lo femenino masculino, en que nace en lo material, y Odudúa en lo espiritual, como determinación de esto material. La anécdota de Yemayá, amarrado por Batalá al fondo del mar, ocurre que Changó y Ogún, que en última instancia son la ley, Changó es la ley y Ogún es el brazo ejecutor de la ley, se ponen en contra de los Adodí. Los Adodí son los homosexuales. Aquí viene la parte homofóbica de todas las religiones del mundo. ¿Cómo entiendo esto? En tanto para la cultura en ese momento, esto representaba el epítome de los vicios, de la corrupción de la naturaleza humana, en todas las religiones. Eso ocurre. Y entonces Changó y Ogún, que tienen muchos hijos homosexuales, por cierto, a los que quieren mucho, pero en el Pataquí se ponen para limpiar el mundo, quieren hacer como una especie de hecatombe final, limpiar el mundo del vicio. Y entonces van a matar a todo el mundo, y Yemayá, la madre de todo el mundo, se revela y dice que a sus hijos no los toca nadie.
Y Changó y Ogún juntos no podían con Yemayá. No tuvo que venir Obatalá y amarrarle al fondo del mar. Porque no es que no tuviera razón, sino que iba a acabar con el mundo de verdad. Y esa no era la idea es que el mundo siga. Mejor o peor, pero que siga. Y entonces precisamente aquí ya se ve la capacidad para conciliarlo todo a partir de estos 4 elementos que son Obatalá, Yemayá, Changó, Ogún. Todo se concilia a partir de Ochun. Vimos que eran 4 elementos, en las 4 esquinas del mundo. Le habíamos dicho que los oráculos todos son hacia 4. Tratándose de cosas de Dios, uno no puede decir desgraciadamente, así tan fácil. Pero de cualquier modo no es posible hablar de Ocha, a menos de modo sucinto, a menos que uno se refiera a tópicos muy específicos. Porque se trata de la vastedad de toda una teología. Por ejemplo, esa complejidad detrás del mito de justificación, cuando se dice que Ochun nace como la sombra que Yemayá le deja a Gañú Solá para que no se sienta solo cuando ella lo va a dejar. Y uno se da cuenta que el agua, el río, es el agua sin sal, y donde nace la vida es en el mar, pero se rige a partir del agua sin sal. O cuando uno ve que Ogún, el hijo de Yemayá, nace a partir de Changó, porque Yemayá era estéril, y es cuando recibe a Changó como un don del cielo, que ella se hace fértil, y entonces tiene Ogún. Son cosas que te envuelven en la mística, por el nivel de misterio que tiene.